Hola, en esta oportunidad vamos a continuar estudiando cadena de caracteres, pero vamos a concentrarnos en las operaciones que podemos hacer con las cadenas de caracteres. Recuerden haber revisado el material anterior, en especial los vídeos que tienen que ver con cadena de caracteres, la teoría detrás de las cadenas de caracteres y también un poco acerca de las variables, los tipos de datos y la entrada y salida de datos con las funciones input y print. Ok, continuemos. ¿Qué operaciones podemos hacer con cadenas de caracteres? Bueno, habíamos estudiado ya en el vídeo anterior sobre la teoría de cadena de caracteres acerca del operador in. Recordar que el operador in lo que nos permite a nosotros es probar si un elemento se encuentra o no dentro de un dato compuesto. Si lo traducimos esto a cadena de caracteres, podemos preguntar si una subcadena de caracteres está o no dentro de una cadena. Por ejemplo, podemos preguntar si una letra pertenece a una palabra. O, por ejemplo, si una sílaba pertenece a una palabra. O podemos extenderlo. Podemos preguntar si una palabra pertenece a una oración. O si una frase pertenece a un texto. Realmente el operador in es un operador de búsqueda booleano, nos retorna true o false dependiendo de si el elemento que estamos buscando se encuentra o no en el tipo de dato compuesto. Claro, como es un operador booleano, podemos utilizar el not in para invertir o para negar el resultado. ¿Ok? Luego habíamos hablado también, ya esto es un poco, la primera parte es un resumen de lo que habíamos hablado en uno de los vídeos anteriores. Recordemos que cuando utilizamos el operador más con cadena de caracteres, lo que tenemos nosotros es una concatenación o unión de cadenas, no es una suma. De la misma manera, cuando utilizamos el operador de multiplicación, el asterisco, lo que estamos haciendo es una repetición o un duplicar un string, en este caso n veces. Luego teníamos la operación de indexamiento con el que se puede recuperar un elemento, un solo elemento de un tipo de dato compuesto, especificando el índice donde se encuentre. Recuerden siempre la diferencia entre posición e índice, no son lo mismo, ¿no? Y que cuando programamos nos referimos al índice, no a la posición. Si tienen alguna duda sobre estos conceptos, pónganle en pausa a este vídeo y vayan a revisar uno de los vídeos anteriores donde habíamos hablado de la teoría de cadena de caracteres. Luego tenemos el slicing, ¿no? Los siguientes dos ejemplos es de slicing. El primero es un slicing simple y el segundo es un slicing con saltos o con pasos. Para eso especificamos el índice de inicio, el índice de fin. Y si estamos con saltos o con pasos, el último valor, el valor k, es cuántos elementos saltamos o no consideramos cuando hacemos el slicing. Recuerden que el slicing nos permite a nosotros recuperar múltiples porciones, múltiples elementos de un tipo de dato compuesto, no una sola letra o no una sola frase, sino múltiples palabras, por ejemplo, múltiples frases, múltiples letras de un string. Habíamos hablado también de la función len. Esta es una función de Python que ustedes le ponen aquí un tipo de dato compuesto, por ejemplo un string o una lista. Les va a decir cuántos elementos existen en este tipo de dato compuesto. ¿Ok? Hasta ahí un poco lo que ya habíamos estudiado o revisado en vídeos anteriores. A eso le sumamos también la función index, que es otra función de búsqueda que nos permite saber en qué índice se encuentra un valor en el tipo de dato compuesto. Por ejemplo, si esto es una palabra, si esto es la palabra hola y mandamos a buscar la letra A, nos va a decir en qué índice se encuentra la letra A, ¿no? Si decimos eh, hola punto index A, el resultado de esto va a ser 3. Nos dice el índice donde se encuentra presente, no la posición, el índice. Recuerden que siempre trabajamos nosotros con índices, no tanto con posiciones. ¿Ok?
Lo nuevo son estas dos funciones de Python, min y max, que nos va a permitir hallar el elemento mínimo y el elemento máximo en un tipo de dato compuesto, en una colección de datos. Si estuviéramos hablando de valores numéricos, de pronto es claro para nosotros cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo. Pero cuando estemos hablando de letras, cuando estamos hablando de cadena de caracteres, no es tan fácil, no es tan obvio saber cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. Para esto tenemos que recordar que las computadoras en general hacen una representación numérica de símbolos. Es decir, que las computadoras no entienden letras, no entienden palabras, únicamente entienden en binario. Y claro, si trabajamos en binario es fácil cambiar de representación octal inclusive a representación decimal. Para simplificarlo, podríamos decir que realmente las computadoras lo que entienden son números, ¿verdad? Aunque lo correcto es decir que entienden binarios, pero podríamos decir que entienden números. Entonces, cuando tenemos una cadena de caracteres, la computadora para poderla entender lo que hace es darle una representación numérica a cada símbolo. Y para esto se construyen unas tablas donde está esta representación, donde está esta equivalencia. La letra A corresponde a este valor numérico, la letra B corresponde a este, la coma corresponde a este otro y así. ¿Ok? Entonces tenemos estas tablas y en base a estas tablas es que se determina qué es menor o qué es mayor. Hay dos tablas muy comúnmente utilizadas por las computadoras y los lenguajes de programación. La primera es la tabla ASCII. Ustedes pueden revisar esto, pueden googlearlo y saber un poquito más qué significa la tabla ASCII. Y tienen también la tabla Unicode. ¿Ok? Tienen estos dos tipos de tablas que les da esta representación o este mapeo entre símbolos y letras. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la tabla que se utiliza y cuál es el equivalente numérico, sabremos quién es menor y quién es mayor y podrá responder el min y el max. ¿Ok? Claro que cosas que se pueden asumir rápidamente, la A minúscula es menor, por ejemplo, que la B minúscula, y si seguimos extendiendo esto, es menor también que la Z minúscula. De igual manera, la A mayúscula es menor que la B mayúscula, y si extendemos esto también es menor que la Z mayúscula. ¿Ok? Entonces, son ciertas cosas que rápidamente ustedes pueden asumir que son verdad, que son ciertas. Y luego, dependiendo si para saber con exactitud qué carácter es menor o mayor que otro, es conveniente recurrir a las tablas, ¿no? Ya sea a la tabla ASCII o a la tabla Unicode. ¿Ok? Hablemos ahora de otras operaciones que son muy comunes con las cadenas de caracteres y tiene que ver a cómo se le da formato a los strings, ¿sí? A veces nosotros queremos trabajar con ciertas cadenas de caracteres, pero queremos que estén en una forma en particular. Por ejemplo, la función capitalize lo que hace es crear una copia, y ya les explico por qué es importante esto de que retorna una copia, de la cadena con la primera letra en mayúscula. Fíjense en el ejemplo. Si mi cadena original es bienvenido a mi aplicación donde la B está en minúscula, si utilizamos la función capitalize, lo que está haciendo es convertir la primera B de minúscula a mayúscula, pero solamente esa letra. Solo convierte la primera letra, el primer símbolo de minúscula a mayúscula. Si es un símbolo que no se puede, que no tiene una equivalencia minúscula a mayúscula, permanece inalterado, sigue siendo el mismo. Ahora, ¿por qué decimos que es importante el hecho de que se retorna una copia? Miren, algo que deben ustedes recordar y nunca olvidar es que los strings son tipos de datos inmutables. ¿Qué significa que sean tipos de datos inmutables? Inmutable significa que no cambia, que son constantes. Entonces, cuando ustedes en su programa hacen una operación como esta, ¿verdad? Están definiendo, borremos, realmente salió mucho de casa esta línea.
¿sí? Están definiendo una constante string. ¿Ok? Están definiendo una constante string. Eso quiere decir que este contenido nunca va a cambiar. Recuerden que si algo es constante, no cambia. Es lo opuesto a la variable. ¿Ya? Pero habíamos hablado de que el capitalize entonces me entrega la misma cadena con la B mayúscula. Y ahí es donde viene la diferencia. Sí, pero es una copia, es un nuevo valor del string original, pero la primera letra en mayúscula. El string original, si pudiéramos hacer un print de cadena aquí, nos daremos cuenta que no ha cambiado en su contenido. Ni siquiera la primera vez se convierte en mayúscula. ¿Ok? Las funciones de string siempre nos van a retornar copias. ¿Ok? Si una función de string retorna a otro string, es normalmente una copia del original con alguna modificación. Porque los strings son inmutables. No los podemos cambiar. Podemos redefinir o reasignar una nueva constante de string a cadena. Eso sí podemos hacer. O sea, por ejemplo, podemos decir aquí cadena es igual a cadena punto capitalize. Eso sí podemos hacer. ¿Ya? Y estaremos cambiando el valor que había sido asignado originalmente a cadena por esta nueva cadena con la B mayúscula. Pero el valor anterior se perdió. No porque fue no porque fue modificado, sino porque estamos reasignando lo que vale cadena. ¿Ok? Entonces no se olviden de eso. Siempre es una copia. Lo que retorna la función es una copia. ¿Ok? Veamos otras funciones. La función lower. Lo que logramos con la función lower es tener una copia de la cadena original donde todas las letras están en minúsculas. Nuevamente, si algo no se puede no se puede convertir a minúscula, permanece inalterado. ¿Sí? Tenemos la función upper, que es en cambio lo opuesto. Logramos convertir todos los elementos de la cadena a mayúscula. Nuevamente, recuerden, estas funciones nos permiten de alguna manera darle formato a nuestro texto, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos visto capitalize, que nos hace la primera letra mayúscula, lower, que nos hace todas las letras minúsculas, y upper, que nos convierte todas las letras a mayúsculas. Todas estas funciones retornan copias, porque recuerden, los strings son inmutables. ¿Ok? Tenemos la función swap case. Swap significa intercambiar y case es minúscula o mayúscula. Entonces lo que hace swap case es intercambiar entre mayúsculas y minúsculas. Lo que originalmente es mayúscula se convierte a minúscula y lo que originalmente es minúscula se convierte a mayúscula. Fíjense el ejemplo que está en la diapositiva, ¿verdad? Hola mundo, donde la H y la M están en mayúsculas, y cuando hacemos swap case, que es invertir el mayúscula minúscula, ¿sí? Lo que obtenemos es el mismo hola mundo, pero ahora la H y la M son minúsculas y el resto de letras mayúsculas. ¿Ok? Tenemos la función title, que lo que va a hacer es que cada primera letra de todas las palabras en un string se convierten a mayúscula. Eso es lo que hace el title, como si estuvieran escribiendo ustedes un título. Title, de hecho, lo que significa es título, ¿no? Entonces, cuando se escribe título, se acostumbra a empezar todas las palabras con una letra mayúscula, ¿no? Sobre todo en lenguajes como el inglés, ¿sí? Entonces, fíjense en el ejemplo. Hola mundo, todo está en minúscula, pero cuando aplicamos title, la H y la M se convierten en mayúsculas porque son las primeras letras de las únicas dos palabras que tiene el string. Recuerden, todas estas funciones que retornan una copia. ¿Por qué retornan la copia? Porque los strings son inmutables, no los podemos cambiar. ¿Ok? Hasta ahí funciones de formato. Las podemos repasar. Title, swap case, upper, lower y capitalize. ¿Sí? Estas 5 funciones nos pueden servir a nosotros para cambiar un poco el formato de cómo están nuestras palabras en un texto. Ahora veamos otras funciones que son de utilidad.
la función count, la función end with y la función start with. Si ustedes dominan un poquito el inglés o entienden un poquito el inglés, es fácil deducir qué hacen estas funciones. De ahí la importancia también de ir fortaleciendo un poco el inglés si quieren programar, ¿no? Porque muchas de las funciones y las palabras reservadas que se utilizan están en inglés y esto nos ayuda a nosotros también a poder leer de mejor manera nuestro programa y acordarnos de mejor manera cómo se escriben o cómo se llaman las funciones, ¿no? Si ustedes lo analizan, input, print son verbos en inglés, ¿no? Input obviamente es hacer una entrada y print viene de imprimir o mostrar, ¿ok? Entonces eso es un consejo que les doy. Fortalezcan su inglés también, que les va a ser de beneficio. Ok, la función count obviamente sirve para contar. Eso es lo que significa count en inglés, contar, ¿no? Entonces, en este caso, si utilizamos la función count, lo que va a hacer es retornar el número de ocurrencias de una subcadena dentro de una cadena de caracteres. Realmente count la podemos utilizar con cualquier tipo de dato compuesto. Y lo que va a hacer es que nos va a permitir a nosotros especificar aquí, entre paréntesis, como parámetro, especificar qué valor quiero buscar. ¿Ya? Y nos va a retornar cuántas veces se repite ese valor en el tipo de dato compuesto. Por ejemplo, puedo saber cuántas veces se repite una letra en un string, o cuántas veces se repite una palabra en una frase, o cuántas veces se repite una palabra en todo un texto, ¿verdad? O un símbolo en particular. Eso es lo que significa el count. Esta misma función está presente en listas. Cuando veamos listas, vamos a aprovechar mucho este conocimiento que ya tenemos de strings para avanzar más rápido en listas. Por eso siempre les recalco cuando algo se aplica también a las listas. ¿Ok? La función end with, si ustedes lo traducen esto del inglés al español, lo que significa es si termina con. Y obviamente starts with si empieza con. Estas dos funciones son funciones booleanas, retornan verdadero o falso dependiendo de si se cumple o no la condición. En el primer caso, ends with, la condición es si la palabra termina con, o sea, si la cadena de caracteres en este caso termina con el substring que yo quiero. Por ejemplo, puedo decir aquí a y lo que estoy preguntando es si la palabra termina con a. En el caso de start with es si empieza con. Por ejemplo, puedo aquí preguntar si empieza con la, ¿verdad? Estos parámetros en estas tres funciones realmente pueden ser cualquier string. No tiene que ser necesariamente una letra. Puede ser texto, frases, no importa, ¿verdad? Y el programa va a evaluar, va a ver cuántas veces se repite la frase o la palabra o la letra, si el string original termina con esa palabra, con esa letra, o si el string original empieza con esa palabra, con esa letra, con esa frase, ¿verdad? Entonces, estas tres funciones son muy útiles como para poder manipular el texto y saber si se aplica o no al procesamiento que nosotros querramos dar. ¿Ok? Tenemos otra serie de funciones en esta tabla de aquí que les pueden ayudar a ustedes. Las funciones isAlNum, isAlpha, isDigit, isDecimal, isLower, isUpper. ¿Ya? Vamos a empezar con las últimas, isLower, isUpper, porque creo que son dado que ya realizamos las funciones lower y upper, creo que son las funciones más fáciles de explicar, ¿verdad? La función isLower y la función isUpper son funciones booleanas, es decir, retornan true o false dependiendo si se cumple la condición. ¿Cuál es la condición? En el caso de isLower, retorna true si todos los elementos de la cadena son minúsculas. ¿Ok? Es decir, si la cadena contiene únicamente letras minúsculas. ¿Ya? En el caso de isUpper, es lo contrario, retorna true si la cadena contiene únicamente mayúsculas. Claro, esto va de la mano o relacionado con el efecto de la función lower y con el efecto de la función upper. Recuerden que lower viene de lowercase, que significa minúsculas, y upper viene de uppercase, que significa mayúsculas. Nuevamente, saber inglés ayuda. ¿Ok?
Listo, dado que hemos cubierto esas funciones, veamos las 4 primeras funciones. Is_alnum, is_alpha, is_digit, is_decimal, ¿verdad? Is_alnum retorna true si la cadena es alfanumérica. Caso contrario, retorna false. ¿Qué es alfanumérica? Que está compuesto de letras y números, letras y dígitos. La función isAlpha retorna true si la cadena es alfabética. Significa que está compuesta únicamente de letras. No hay nada más que no sean letras. ¿Ok? La función isDigit retorna true si la cadena es numérica. Es decir, si solamente está compuesta de dígitos. La función isDecimal retorna true si la cadena es decimal. Es decir, si es un número representado de manera decimal. Caso contrario, retorna false. ¿Sí? Entonces, estas funciones les pueden a ustedes servir, todas estas 6 funciones les pueden servir para hacer validaciones de datos. Por ejemplo, digamos que ustedes están en un programa pidiendo al usuario que ingrese su nombre, ¿verdad? Y ustedes quieren verificar o validar que el usuario no esté ingresando algo incorrecto, por ejemplo, que no esté ingresando dígitos como parte de su nombre. Entonces ustedes pueden utilizar la función isAlpha para hacer una revisión muy rápida de que lo que el usuario ha escrito esté compuesto únicamente de letras, ¿verdad? O digamos que están pidiendo un sueldo por teclado o un número de teléfono, cosas así, ¿verdad? Podrían utilizar la función isDigit para hacer la validación de que el usuario no está ingresando un dato incorrecto, ¿no? Que está ingresando únicamente números en este caso o dígitos, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad de estas 6 funciones que están en esta tabla. Nos permiten hacer validaciones sobre el texto y tomar correctivos en caso de ser necesario. Muy comúnmente están de la mano o son utilizadas con estructuras de control, como por ejemplo un if o un lazo while, porque nos permiten hacer validaciones y repeticiones, ¿verdad? No hemos estudiado estructuras de control, vendrán más adelante en próximos vídeos, pero les adelanto un poco cuál es el propósito de estas funciones, cómo se las utilizaría nuevamente en un programa real. ¿Ok? Bueno, veamos otras funciones más. Aquí hay algunas funciones que están repetidas. Lower, upper, ustedes ya las conocen. Replace, no. Replace es una función muy útil que nos permite a nosotros... replace significa reemplazar en inglés. Entonces creo que es obvio qué es lo que hace esta función. Nos devuelve una copia del string original donde todos los símbolos X han sido reemplazados por los símbolos Y. Cuando me refiero a un símbolo X, esto nuevamente puede ser un string cualquiera, puede ser una letra, puede ser una palabra, puede ser una frase, ¿verdad? Lo mismo con Y. Y puede ser una letra, una palabra, un símbolo, una frase, cualquier cosa. Básicamente estamos reemplazando todas las ocurrencias de X por el valor en Y. ¿Ok? Eso es lo que significa, ¿no? Y es obvio, ¿verdad? La función se llama replace o reemplazar. Count ya lo habíamos visto, index también lo habíamos visto, isAlpha también lo habíamos visto. Y split, yo les había hablado a ustedes acerca de split un poquito, me parece, en el vídeo anterior donde hablaba sobre la teoría de strings, ¿verdad? Split lo que me va a hacer es dividir un string en base al valor de X. Se lo había mencionado en función, el contexto era los URLs. Si ustedes recuerdan cómo era un URL, es www. Por ejemplo, spol.edu.es. Si yo quiero aislar cada una de las porciones de este URL para hacer algún análisis, por ejemplo, para saber de qué país es o cuál es el nombre de la universidad, me doy cuenta de que cada una de estas porciones, cada una de estas partes o campos está separada por un punto. Entonces, si asumimos que esto está en la variable x, o sea, esto es x es igual a este URL como string, yo puedo decir x.split
entre comillas, cuál es el símbolo o símbolos que quiero utilizar como separador. En este caso es uno solo, que es el punto. ¿Ok? Y el resultado de esto va a ser una lista con estos 4 campos. La lista, como les había mencionado, es otro tipo de dato compuesto. ¿Ok? ¿Sí? El resultado de esto es una lista. Cuando veamos listas, podremos de pronto complementar el uso del split ya con el conocimiento de las listas, ¿no? Pero básicamente lo que voy a tener una lista, lo que voy a obtener es una lista con 4 campos, con 4 valores, mejor dicho. Este es el valor en índice 0, este es el valor en índice 1, este es el valor en índice 2 y este es el valor en índice 3. Y si estoy hablando de índices, ustedes ya se imaginarán que puedo hacer slicing, puedo hacer indexamiento, puedo hacer búsquedas, puedo hacer... Y ahí es donde se dan cuenta entonces que las cadenas y las listas son muy parecidas. ¿Ok? Pero bueno, la idea no es adelantarse, la idea es que recuerden para qué sirve el split. Es para dividir, romper o seccionar una cadena de caracteres en partes en base a un símbolo. ¿Sí? Si aquí, en lugar de haber utilizado el punto, hubiera usado la coma, no hubiera logrado mi objetivo. ¿Sí? El programa no se iba a caer, no iba a tener ningún error de sintaxis, iba a tener errores de lógica, porque lo que me interesa a mí como separador es el punto y no la coma. ¿Ok? Pilas con eso. Ok, sigamos viendo otras funciones que también nos pueden servir un poco como para darle formato o manipular el contenido de los strings. Recuerden, siempre cuando las funciones hacen cambios al valor, retornan una copia. Nunca se modifica la cadena original. No lo olviden. Entonces, si queremos eliminar caracteres a la izquierda y a la derecha de una cadena, podemos trabajar con la función strip. Ojo, no confundir con split. ¿Sí? Ambas empiezan con S, ambas tienen por ahí T y P y entonces tienden a confundirlas entre split y strip. Split es la que nos permite dividir y strip es la que nos permite eliminar. ¿Ok? Traten de acordarse de esas diferencias. Este es otro error común que vemos mucho con los estudiantes, sobre todo al inicio, ¿verdad? Confunden el split con el strip. ¿Sí? En el caso del strip se debe incluir, o sea, se puede incluir el símbolo que quiero que se busque al inicio y al fin o al final de una cadena y van a ser eliminados. Si no se pone ningún valor en el strip, lo que se elimina son los espacios en blanco. Ojo, strip solamente elimina valores que están al inicio y al final. Si hubiera un espacio en blanco, por ejemplo, en medio de la cadena, no lo elimina. Solamente los espacios en blanco o los caracteres que están al inicio y al final de la cadena. ¿Ok? ¿Sí? Pilas con esto. Entonces, si esta es mi cadena y decimos print cadena.strip sin ningún parámetro, el resultado es www.spol.edu.es ya sin los espacios antes y después. Este strip es equivalente al strip espacio en blanco, porque recuerden que si omito el parámetro en strip, lo que se elimina es el espacio en blanco. ¿Ok? Eh, por ejemplo, si mi cadena fuera www.spol.edu.es, ¿ok? Y a esta cadena le hacemos strip w, por ejemplo, podemos decir strip www, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a retornar una nueva cadena donde ya esta parte no existe, donde ya la eliminó. ¿Por qué? Porque está al inicio. Y claro, como no está al final, pues simplemente no lo ignora, no la elimina al final. O si hubiéramos hecho punto strip
EC, ¿verdad? Lo que se hubiera eliminado ahora es la última parte del URL. ¿Ok? Así es como funciona. Elimina solo al inicio o al final. Nada en el centro. ¿Sí? Pilas con eso. Ok, veamos un ejemplo de cómo utilizar el replace. Ya habíamos hablado acerca de esta función, habíamos dicho que reemplaza valores X por valores y retorna una nueva cadena, una copia de la cadena original donde se han hecho estos reemplazos. Entonces, si tenemos que la variable buscar es igual a nombre, espacio, apellido, y decimos reemplazar por Juan Pérez, ¿sí? Podemos decir, miren, en estimado señor punto nombre apellido, ¿sí? A este string original le decimos replace nombre coma apellido, perdón, nombre espacio en blanco apellido por Juan espacio Pérez. Entonces se encuentra el replace. Replace X por Y. ¿Ok? ¿Cuál sería el resultado? ¿Qué es lo que se mostraría por pantalla? Estimado señor Juan Pérez. ¿Ok? ¿Sí? Aquí es buena una aclaración. Esto es algo que se debería corregir en las diapositivas. En la versión 3 de Python, el print necesita usar paréntesis. ¿Ok? En las versiones anteriores de Python, en Python 2.7, por ejemplo, no era necesario, pero en Python 3 es necesario que el print vaya con paréntesis. ¿Sí? Perdón por ese error. De hecho, déjeme de una vez modificarlo, así no... Bueno, después lo modifico. ¿Ya? Esto viene aquí. Necesitamos los paréntesis. ¿Ok? ¿Sí? Y ahí sí está correcto la sintaxis de replace. Perdón, de print. Necesita paréntesis. Ok. Habíamos hablado de la mutabilidad, pero para definirlo ya oficialmente tienen un slide, un slide donde se explica sobre este efecto en las cadenas de caracteres, ¿no? Las cadenas de caracteres son elementos inmutables, quiere decir que no cambian, ¿sí? No las podemos cambiar, no las podemos crear copias modificadas, pero no podemos modificar una cadena original. Y esto se extiende también para el slicing, por ejemplo. No podemos hacer lo que está aquí en el ejemplo. No puedo decir yo, hey, al elemento que está en el índice 2, reemplázalo por L mayúscula. Eso no podemos hacer porque sería ir a modificar este valor que es una constante. Como esto es una constante, esto no cambia. Entonces no lo podemos hacer, ¿verdad? Al parecer todas estas diapositivas presentan el mismo problema con respecto al print. ¿Sí? Me voy a asegurar de que eso no siga ocurriendo. Recuerden, el print necesita paréntesis. ¿Ok? ¿Sí? Las cadenas de caracteres en Python son inmutables. Por eso que sus funciones retornan siempre copias. ¿Sí? Si tratáramos de hacer esto, lo que obtendríamos es nuevamente una excepción. Ya sabemos lo que son las excepciones. Había hablado de esto en alguno de mis vídeos anteriores. Son mensajes de error y de ayuda que nos ofrece Python, ¿verdad? En este caso nos está diciendo que hay un error con el tipo de dato. Estamos tratando de asignar un valor a un string ya creado, ¿verdad? Y eso no es posible, eso no se permite. ¿Sí? Ok, hasta ahí nos vamos a quedar en este vídeo. Les recomiendo que se suscriban al canal para que estén informados y reciban la notificación de cada vez que suba nuevos contenidos. Pienso subir nuevos vídeos donde hago ejercicios específicos de string para que ustedes los vean en aplicaciones reales. ¿Ok? Asimismo, si tienen algún comentario o tienen alguna duda, pueden hacer uso de la sección de comentarios en el vídeo. Yo los estaré monitoreando y trataré de responder sus inquietudes o a sus comentarios lo más rápido que pueda.
¿Ok? Espero les haya servido este vídeo. Suscríbanse, activen las notificaciones y así serán alertados cuando se publique nuevo contenido. Hasta luego.